Grande es tu fidelidad, decía ese canto que estábamos oyendo. Hermanos, que el Señor nos bendiga esta mañana. Es una bendición poder transmitir por online, ¿verdad? Es algo raro, diferente, no poder estarles viendo. Pero hermanos, estamos pasando esta cuarentena en nuestras casas. El Señor nos ha concedido a nosotros como familia estar guardados. En algunos momentos me toca que estar trabajando también, unas horas en el trabajo, unas horas en casa. Pero realmente ha sido un buen tiempo y en medio de esta crisis mundial que quizás todos estamos pasando y el mundo está pasando por la pandemia del coronavirus, quizás algo no visto antes, quizás algo que nunca nos habíamos imaginado. Tenemos más de 7, 8 días de no estrecharnos las manos, de no darle un abrazo a una persona, un hermano. Realmente es muy extraño. Y quizás como iglesia es la primera vez que estamos realmente con nuestros templos cerrados y tener esta reunión en online. Quizás nos sentimos un poquito desconectados, ¿verdad? Y a causa de esta situación, pero creo que es una buena oportunidad para recordar que para ser iglesia no se trata de estar todos juntos en el mismo lugar, sino ser iglesia se trata de que todos tengamos un corazón puesto en el mismo lugar, es decir, tener puesto nuestro corazón en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, y en el propósito de su reino. Y esta es una gran oportunidad en medio de esta crisis mundial para poder brillar en medio de la oscuridad y ser sal en medio de este mundo perdido. Por eso esta mañana, hermanos, ya que el Señor nos concede estar en online, ¿verdad? Quizás ustedes me están viendo, yo no los veo. Esta mañana yo quiero hablarles acerca de que ya no tengamos más miedo. Déjenme decirles que si hay algo más contagioso que el coronavirus, es el miedo. Y déjenme decirles que esta epidemia del miedo comenzó hace muchos años atrás, cuando la raza humana decidió rebelarse ante su Dios. Cuando Adán y Eva le dijeron a Dios, no te necesitamos, le dieron la espalda al Señor. Y lo podemos ver allá en Génesis, él describe ese momento traumático cuando el ser humano perdió toda conexión con Dios. El versículo, cuando ellos tomaron del fruto prohibido en Génesis, y el ser humano se escondió. ¿Y sabe por qué se escondió? Cuando Jesús le preguntó, ¿qué has hecho? Allá en Génesis lo dice bien claro, y les preguntó, el Señor les preguntó, Dios les preguntó qué habían hecho. Ellos dijeron, nos escondimos porque tuvimos miedo. Y entonces desde ese momento el ser humano perdió toda conexión con Dios. Y después de desconectarse con Dios y quedar prácticamente solo, abandonado, es lo que le llamamos la caída del hombre. Y sabemos que el ser humano perdió no solo la inmortalidad, también perdió los placeres del paraíso, perdió el gobierno de este mundo. Y lo más grave fue perder al Padre, que fue lo que más perdió el ser humano cuando le dio la espalda a Dios. Y cuando el ser humano perdió al Padre, perdió con él toda la fuente de su identidad y de su propósito. Perdió su sentido de pertenencia y también perdió su seguridad. Literalmente, como raza humana, perdimos al Padre. ¿Y sabe qué sucede cuando perdemos a un padre? Nos quedamos huérfanos. Y si algo domina un corazón de un huérfano, es el miedo. ¿Por qué? Porque no tiene un padre que le recuerde quién es, cuál es su propósito. Nos sentimos perdidos y perdimos todo sentido de la vida al quedarnos huérfanos. Si no tenemos un padre que nos da esa pertenencia, nos sentimos aislados en una terrible soledad. Porque si no tenemos un padre que nos da esa seguridad, solo nos tenemos a nosotros mismos para sobrevivir. Y eso trae mucho miedo a nuestras vidas. Y lo único que le da tranquilidad a nuestra alma huérfana es la ilusión de que tenemos el control de todo. A veces pensamos que tenemos ese control. Y ese es uno de los mayores engaños, creer que tenemos el control de todo. Y nos creemos esa mentira, y nos creemos nuestros propios engaños, y nos aferramos de que podemos tener todo controlado, y nos aferramos de eso, nos aferramos con las uñas y los dientes de una forma desesperada y decimos, tengo a un mundo bajo mi control, tengo un mundo bajo control. Y parece ser que sí, que lo tenemos bajo control, como las grandes potencias tienen control de todas las cosas que están haciendo. Sin embargo, de repente, porque eso fue de repente,
llega un virus súper contagioso a nuestro mundo y hace que el espejismo del control se desvanezca frente a nosotros y entramos en un ataque de pánico, evidenciando que nos encontramos huérfanos, a pesar de que habíamos calmado esa sensación con nuestro estilo de vida, nuestro dinero, nuestro sistema de salud, nuestros vehículos, nuestras casas, nuestros trabajos, nuestros sueldos. Y podemos tener todo eso, pero nos sentimos carentes de lo más importante, que es la carencia de nuestro Padre Celestial. Carentes de un Padre todopoderoso, y entonces, al vernos en esta situación que hemos perdido el control, corremos en este pánico, salimos corriendo y decimos, voy a ir al súper y compramos todo, y vamos a comprar, llenamos nuestra refrigeradora, llenamos nuestras alacenas, compramos la medicina, compramos todo lo que podamos, y por supuesto compramos todo el papel higiénico que queramos comprar, porque eso es lo primero que arrasamos en esta crisis, eso es lo primero que hacemos. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto? Porque antes de ser contagiados por el coronavirus, hemos sido contagiados con el miedo. Y el miedo es más peligroso que el coronavirus. El miedo es lo más peligroso. Miren, hermanos, hay dos tipos de miedo. Está el miedo saludable. Es un miedo en el cual, ese miedo saludable es un sistema de autoprotección de nuestra mente que nos ayuda a sobrevivir en un mundo caído. En un mundo caído donde existe la maldad, existen las tragedias, las enfermedades. Este miedo saludable nos hace tomar medidas preventivas, nos hace alejarnos del peligro y nos hace ser prudentes, nos hace acatar las recomendaciones del gobierno, esas recomendaciones que nos han sido dadas y las cuales pueden salvar nuestra vida. Amados hermanos, estamos en un tiempo que tenemos que obedecer. En este tiempo no es de miedo, no es de pánico, es de obedecer, quedarnos en casa, guardar nuestra distancia, lavarnos completamente o frecuentemente nuestras manos con agua y jabón y si no con alcohol gel, no estarnos tocando la cara, los ojos, la nariz, la boca, porque por ahí nos vamos a transmitir ese virus. Es un virus, amados hermanos, que ha venido al mundo, es una pandemia, es un virus que está afectando totalmente a la humanidad. Y eso es lo que está pasando en medio de nosotros. Pero hermanos, que no nos llenemos de miedo. Fíjense que hay ese miedo saludable y hay un miedo que se llama el miedo tóxico, donde somos poseídos por ese constante miedo y pensamos que todo es peligro. Y entonces ese miedo toma el control de nuestra voluntad y entonces entramos en pánico. Y entonces ese miedo nos asegura que algo va a pasar y andamos afligidos. Y nos pasa como un perro en una esquina que está aterrado y cuando usted llega a la esquina el perro es capaz de morderlo. El ser humano huérfano en un ataque de pánico puede hacer un montón de cosas y puede cometer locuras y hacer cosas que no debemos de hacer. Por eso necesitamos tener la tranquilidad de nuestro Dios. Hermanos, en un tiempo de crisis mundial con la pandemia del coronavirus, si no somos capaces de liberarnos del control del miedo sobre nuestras mentes, podemos hacer daño o nos podemos hacer daño los unos a los otros. Porque nuestra mente es terrible. Nuestra mente nos imaginamos lo peor. A veces vemos las cosas, pero nuestra mente las ve peor y comenzamos a hacer cosas por el pánico, a hacer cosas que no tenemos que hacer, nos dañamos unos a otros o hacemos locuras, porque somos poseídos por el miedo, por el pánico. Y a veces ni así son las cosas, pero qué bueno es que tenemos un gobierno que nos está haciendo ver las cosas y que las podamos entender, que esto es para nuestro bien. Yo jamás sabía decir que alguien dijera, un presidente, como le dijo el presidente anoche, que le interesa más la vida de las personas que las otras cosas. Eso es importante, ¿no? Demos gracias a Dios por poner un hombre sabio que está gobernando nuestro país. Entonces, hermanos, en estos tiempos de crisis mundial, con esta pandemia del coronavirus, tenemos que pedirle al Señor la ayuda. Y por eso quiero que veamos unos versículos en el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos nos describe un momento en el capítulo 4, un momento cuando los discípulos fueron rodeados por una terrible tormenta que llegó sin avisarles. Y al igual manera, parece que como la crisis que estamos viviendo por el coronavirus, nos apareció de repente. Y al igual que nosotros hemos sido rodeados por una pandemia global que llegó de repente. Y entonces aquí en Marcos capítulo 4, si me acompañan, capítulo 4 de Marcos, el Evangelio describe que ellos habían sido rodeados por una tormenta terrible, esa tormenta que de repente les llegó.
y que se les escapó de su control, algo al cual no tenía ningún plan de contingencia, algo que así está sucediendo hoy en día. Ninguno de los países estábamos preparados para enfrentar esta situación. Creímos que eso iba a caer sobre en China y de pronto apareció de un país a otro país. Ahora son más de 250 países en los cuales el coronavirus está circulando y causando daños, muertes. Países en los cuales del primer mundo, donde tienen toda la tecnología, los mejores medios médicos o los mejores sistemas de salud, están colapsando. Momentos en los cuales ya no se haya qué hacer y gracias al Señor no hemos llegado todavía nosotros como país a esa situación. Si tomamos las medidas, como dicen en nuestro gobierno, podríamos evitar todo eso, porque si colapsamos en un país como el nuestro, donde tenemos un sistema de salud precario, donde tenemos tantas carencias, donde como seres humanos, como trabajadores de salud, tenemos que actuar y hacer cosas con lo poquito que tenemos, necesitamos de verdad ser obedientes y que a pesar de que estamos en medio de esta crisis, Dios está con nosotros. Acompáñame a Marcos capítulo 4. Quiero leer esos versículos. Jesús hablando ahí usted se llama, el tema es Jesús calma la tempestad. Versículo 35 dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Quiero que vea estas palabras, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas, o sea, otras barcas le siguieron. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, o sea, el arca se estaba llenando de agua. Y dice que él estaba en la popa, durmiendo sobre su cabezal, sobre un cabezal. Y dice que y le despertaron sus discípulos y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado? ¿No te importa, quiere decir esa palabra? ¿No tienes cuidado? ¿No te importa que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, shh, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Wow, si usted lee esos versículos se da cuenta que eso que sucedió allí tiene que ver mucho con nosotros en estos días. Creo que muchos de nosotros hemos creído muchas frases triunfalistas y decir y cuando decimos que Jesús está conmigo y que Él está en la barca y queremos que como Jesús está conmigo en ese barco, en la barca donde estamos ahorita, todo va a estar bien, todo él va a ser un viaje placentero, un viaje de vacacional y creemos que si Jesús está allí, creemos que no vamos a tener problemas. Sin embargo, lo que acabamos de leer nos demuestra que Jesús, aunque esté en nuestra barca, no es la garantía que no vamos a sufrir o van a haber problemas en nuestras vidas, que no vamos a pasar crisis. Hermanos, los discípulos de Jesús, usted y yo como cristianos, como hijos de Dios alrededor del mundo, nos enfermamos de cáncer. Muchos se pierden sus trabajos, entierran a sus hijos, entierran a sus seres queridos. ¿Y sabe qué? También muchos hermanos se pueden infectar del coronavirus. No es la falta de tormenta lo que nos distingue como discípulos del Señor, como hijos de Cristo, sino la manera en que navegamos a través de estas tormentas. Y si algo estoy seguro es que si Jesús está con usted en la barca, se va a mojar, hermano. Si usted va en esa barca, los discípulos se mojaron, el agua entraba. Y si usted está en la barca con Jesús, se va a mojar. No podemos decidir si vendrán tormentas sobre nuestra vida o no, pero sí sabemos que en qué podemos convertir esa tormenta, porque podemos dejar que el miedo en esa tormenta nos apresione, o podemos convertir esa tormenta en una plataforma para servir a los propósitos de Dios en estos días que nos ha tocado vivir, en estos días en los cuales podemos ser luz y sal en medio de este mundo. La tormenta va a estar allí. El coronavirus está en medio de nosotros, pero es un buen momento para servir a nuestro Dios. Y por eso quiero sacar 3 cosas de estos versículos. Quiero que veamos 3 cositas en las cuales los discípulos perdieron el control de la embarcación. Fueron dominados por el miedo. El miedo tomó el control de sus corazones y entonces al ver esta situación podemos sacar 3 enseñanzas acerca del miedo. Lo que el miedo puede hacer en nuestros corazones.
Por eso es que quiero que veamos 3 cosas esta mañana, hermanos, sabiendo de que estamos en esta barca, pero que Jesús está con nosotros, que Jesús va con nosotros, sabiendo que en esta barca nos vamos a mojar, sabiendo que en esta barca van a venir tempestades, van a venir crisis, van a venir situaciones difíciles, enfermedades, y no sé qué más va a ocurrir. No sabemos ni siquiera qué va a pasar, pero estamos aquí confiando en nuestro Dios. Entonces la primera enseñanza que sacamos es que, hermanos, cuando hay miedo, el miedo corroe en nuestra visión de la bondad de Dios. Mire, hay un momento en que los discípulos van en la barca y ellos, poseídos por el miedo, se van, se acercan a Jesús. Jesús dormía tranquilamente. Él estaba ahí acostado, él no le afligía nada. Y ellos comenzaron a sacudirlo desesperado y lo despiertan. Hermanos, y cuando ellos lo están despertando y ellos comienzan a ir desesperados, ellos no le dicen, Jesús, ayúdanos, que dice, Jesús, no te importa, no te da cuidado, no te importa que muramos. O sea, fue un reclamo que estaban haciendo los discípulos. Imagínense los discípulos acusando al Salvador del mundo, de que a él no le importaba que la gente se muriera. Hermano, eso es lo que hace el miedo en nosotros. Corroe la visión acerca de la bondad de Dios. El miedo nos disfigura a Dios en nuestras mentes y lo convierte en algo que no es. Y a veces, hermanos, oramos a Dios y oramos, pero le reclamamos a Dios cuando oramos. Diciéndole a veces al Señor, Señor, no te importan mis problemas. Señor, no te importan mis enfermedades. No ves mi sufrimiento. Y eso no es, y hermanos, si en realidad eso no es una pregunta, esa es una acusación. Y de alguna manera, el miedo hace que pensemos que Dios no es bueno y que no está con nosotros, que Dios nos ha abandonado. Y cuando pensamos acerca de Dios de esta manera, es cuando se crea un distanciamiento entre Dios y nosotros, una desconexión entre Dios y usted. Nos desconectamos de Dios. Hermanos, déjenme decir una cosa esta mañana. La verdad es que Dios sigue siendo bueno, aunque nos ocurran cosas malas. Hermanos, de que Él en ningún momento nos prometió de que no íbamos a tener tormentas. En ningún momento nos dijo eso. Él nunca nos prometió que no íbamos a pasar por tormentas en la vida. Pero sí nos prometió algo, su presencia en medio de estas tormentas. Y la bondad de Dios se manifiesta de que Él nunca nos ha dejado solo. Incluso, hermanos, aunque no lo podamos sentir, aunque no lo podamos escuchar, aunque no lo podamos percibir, Él está con nosotros. Él sigue siendo bueno porque su bondad ha sido expuesta delante de nosotros en esa cruz. Pero el miedo nos hace olvidar las bondades de Dios, amados hermanos. Nos hace olvidar todas aquellas bondades que Él ha derramado sobre nuestras vidas, que son muchas. Hermanos, Él ha tenido cuidado con nosotros hasta este día. Él nos ha provisto alimento hasta este día. Aunque los supermercados se queden sin nada, Dios ha provisto alimento para nosotros. Hermanos, Él nos ha acompañado hasta ahora porque si aún estamos vivos, es porque tenemos un Dios bueno. Un Dios que ha velado por nosotros. Pero el miedo nos hace olvidar las bondades de Dios y nos convierte en personas mal agradecidas, que no agradecemos a nuestro Dios. Veamos la bondad de Dios, hermano. Por Él es que andamos, por Él es que caminamos. Y que en medio de esta tormenta no pensemos que Dios nos ha abandonado, sino que al contrario, ahí está nuestro Dios con nosotros. Él ahí está. Él está allí, nunca nos ha dejado ni nos va a dejar. Entonces esa es la primera enseñanza, hermanos. No olvidemos la bondad de Dios, porque el miedo corroe la bondad de Dios. Nos olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros. Segunda enseñanza en medio del miedo, en esta historia, es que el miedo es lo opuesto a la fe. En esos versículos, cuando Jesús, en el versículo 40, les dijo, Jesús les pregunta a los discípulos, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué están tan amedrentados? ¿Cómo les dice Él? ¿No tenéis fe? Lo que Jesús les estaba diciendo a sus discípulos y nos dice a nosotros también esta mañana, amados hermanos, es que lo opuesto a la fe no es la incredulidad, es el miedo. El hecho de que, hermanos, Satanás mete esa mentira en nuestro corazón y en nuestra mente. Hermanos, él mete ese miedo y entonces hace que perdamos la fe, pero la fe viene de Dios. Y el miedo declara que Satanás dice la verdad,
y nos aflige y nos dice, te vas a morir, te vas a acabar, ya no vas a poder vivir, nos vamos a morir. Pero Jesús nos dice, hermanos, y nos declara, Dios dice la verdad. Y Él dice, yo estoy contigo. Hermanos, la fe y el miedo son opuestos. Donde hay uno, no puede estar el otro. Donde hay miedo, no hay fe. Y donde hay fe, no hay miedo. Es decir, una de las dos cosas debe tomar posición de nuestro corazón, o el miedo a la fe. Y cuando Jesús dice, ¿acaso no tenéis fe?, les pregunta a sus discípulos. La pregunta es que podríamos hacer, es, ¿fe en qué, Jesús? ¿En qué tenemos que tener, Jesús? ¿En qué tenemos que tener fe? ¿A qué se refiere nuestro Señor? Si estamos rodeados por una tormenta, es evidente. Ahí está la tormenta y nadie puede negar que estamos en medio de una crisis difícil, situación difícil. Hermanos, pues las circunstancias son las circunstancias y en medio de todo esto hay una tormenta, hay una crisis, pero Jesús se está refiriendo a tener fe en lo que Él ha dicho. Él les ha dicho en los primeros versículos, en versículo 35, Él les dijo, pasemos al otro lado. Jesús les está diciendo, pasemos al otro lado. Él les dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Él no les dijo, sería bueno pasar al otro lado. Veamos si podemos pasar al otro lado. No, dijo, pasemos al otro lado. Y si dijo que pasaría, es que iban a pasar. Fe es saber confiar en medio de la tormenta más difícil, creyendo que si Jesús dijo que pasaríamos al otro lado, es que vamos a pasar. No hay otra opción, porque no hay nada más estable y seguro que oír la voz de Jesús, que oír las palabras de nuestro Señor. Hermanos, usted estudia en Génesis, dice que Él creó todo lo visible y lo invisible, el universo. Dice, con solo hablar, así es un canto, con solo hablar, con solo decir sus palabras, Jesús, la Biblia nos recuerda que toda la creación se sostiene por el poder de sus palabras. No hay nada más estable en el universo que lo que Jesús diga. Y usted y yo podemos confiar en lo que Él ha dicho, que yo voy a estar con ustedes. Hermanos, el problema es que cuando ponemos en la boca de Jesús palabras que Él no ha dicho, ponemos fe en nuestras propias conjeturas, es decir, Jesús no nos ha dicho que no nos íbamos a enfermar. Jesús no nos ha dicho que no vamos a pasar crisis. Jesús no nos ha dicho que no vamos a tener problemas. Y ponemos nuestra fe en esas supersticiones triunfalistas de que todo va a estar bien, que nada va a pasar, de que todo va a estar bien, de que no vamos a sufrir, de que todo saldrá bien. Y cuando no es así, salimos decepcionados. Pero si ponemos nuestra fe en lo que realmente Él ha dicho, entonces podemos estar seguros de que sus palabras son una roca firme sobre la cual podemos edificar nuestras vidas. Es más, hermanos, Jesús en los evangelios pronunció, ¿saben cuántas veces pronunció Jesús? No temas en los evangelios, búsquelo. Más de 21 veces Él pronunció a sus discípulos, a sus seguidores, no temas. Por ejemplo, lo voy a leer rapidito. Por ejemplo, en Mateo 6:25 Él dijo, no temas porque has de comer o que has de vestir. No temas. Mateo 10:28 dijo, no temas a los que pueden matar al cuerpo, pero no pueden tocar tu alma. Él dijo, no temas. Juan 14:1 dice, no temáis cuando ya no esté entre vosotros, porque Juan 14 dijo, porque yo voy a prepararos moradas en los cielos, moradas celestiales. Mateo 24:6, Él dijo, y oiréis de guerras, de catástrofes, de todas estas cosas, de epidemias, pero no teman, porque es necesario que todo esto acontezca. Y esto no es el fin. Dice la Escritura que esto solo es el principio de dolores. Hermanos, todas esas no temas son seguros para usted y para mí. Jesús nos da su garantía, porque sus palabras es el cimiento más estable de todo el universo, de que Él está velando por lo que hemos de comer y hemos de vestir, que Él está velando aunque alguien pueda matar nuestro cuerpo, no podrá matar nuestra alma. De aunque hayan guerras y catástrofes, esto no se va a escapar de la soberanía de Dios, porque Dios literalmente es el dueño del universo y que no está y nos está preparando un lugar al otro lado de esta vida, al pasar el umbral de la muerte. Cuando nuestro corazón deje de palpitar y nuestros pulmones no respiren, aún seguiremos vivos y podemos confiar que hay vida después de lo que este mundo llama la muerte. Una vida mejor que está por delante, porque Cristo venció la muerte
con su muerte. Hermanos, debemos de estar seguros porque nos dice, no temas, yo estoy contigo. Si Él ha dicho que vamos a pasar a otro lado, es que porque vamos a pasar. Y como decimos, si dejamos de respirar, si nuestro corazón se detiene, nosotros seguimos viviendo. Porque hemos recibido la vida eterna por la muerte en Cristo Jesús. Hermanos, entonces, no perdamos la fe. Porque a veces perdemos la fe. El miedo nos hace perder la fe. Pero creamos en sus palabras, que Él dijo, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Tercera enseñanza que aprendemos, amados hermanos, de esta historia es que el miedo maximiza la tormenta y minimiza a Jesús en nuestra mente. Ya dijimos, la mente es terrible. Porque cuando usted lee en esos versículos, cuando dice que Jesús fue despertado, imagínese Jesús se ver levantado. Y Él se levanta tranquilamente y solo dijo, shh, y le dijo a la tormenta, cállate. Y la tormenta le obedeció. No sé si se da cuenta, hermanos, con quién está usted en la barca. No sé si se da cuenta con quién está transitando a nuestro lado a través de esta terrible tormenta que estamos viviendo del coronavirus. Él es aquel capaz de ordenar a una tormenta que se calle o que se produzca. Pero Él es capaz de decirle a esa tormenta que se calle y esa tormenta va a obedecer a su voz. O sea, hay algo más fuerte, más terrible que el coronavirus, y es que es Jesús que está con nosotros. Él está en nuestra barca. Él va con nosotros. Hermanos, y seamos claros, y yo lo digo con corazón en mis manos, seamos claros, el coronavirus nos da miedo. A mí me da miedo. Cada mañana que salgo a la institución, al hospital donde yo trabajo, y entro, yo digo, Señor, en tus manos encomiendo mi vida. Y todos los que entramos a ese lugar, sí, tenemos miedo. Dejaríamos de ser humanos si no tuviéramos miedo. Yo sé que usted tiene miedo, porque sabemos que el coronavirus puede matar nuestro cuerpo. Pero hermanos, ¿qué tal si realmente puede matar nuestro cuerpo, pero no puede matar lo que realmente somos? ¿Qué tal si la muerte ya no tiene poder real sobre nosotros? Porque está, hermano, mire, podemos estar realmente y nada. Y nos dice, así el mundo nos está diciendo que no se puede sobrevivir, o sea, que la muerte es inminente. Pero la Biblia nos dice que Jesús en la cruz vio cara a cara la muerte y desafió al imperio de la muerte. Y Jesús con su muerte dio una mordida mortal a la muerte. Y aquel venció a la muerte con su muerte y está con nosotros en la barca y nos promete su amistad, nos promete su amor. Y aunque tengamos miedo, estemos seguros que no vamos a morir. Tal vez podemos dejar de respirar y nuestro corazón se detenga en un momento, ya sea por el coronavirus o por lo que nos pase, pero tarde o temprano eso va a suceder. Pero que estamos seguros de que hubo uno que venció la muerte con su muerte, Jesucristo. Y eso nos ha dado vida eterna. Hermanos, si Jesús está con nosotros en la barca, somos, como dice en 1 Corintios 15, somos inmortales. Y no es que seamos fantasiosos, sueña extraño. Pero aunque nuestro corazón, como decíamos, deje de latir y nuestros pulmones dejen de respirar, nosotros seguiremos eternamente vivos. Esa es la seguridad que Dios nos da. Y hermanos, es curioso que los cristianos dicen que creen en la vida eterna, pero viven como que si la vida eterna no existiera. ¿Y sabe por qué digo esto? Porque se ve manifiesto cuando somos poseídos por el terror de morir a causa de la pandemia, a causa del coronavirus. Y aunque el virus puede matar nuestro cuerpo, nunca podrá matar nuestras almas. Si Jesús está con nosotros en la barca y está de verdad, hermanos, Él va a estar con nosotros. Él ha prometido estar con nosotros. Mire, yo no sé cómo estamos en esta situación. Lo que sé es que no podemos salir si no fuera por una emergencia. No podemos salir a las calles. Si va a una tienda, tiene que hacerlo con cuidado, decir a qué va. Usted puede ir a una farmacia, puede ir al hospital, puede ir a su trabajo y tiene que demostrarlo porque si no lo van a detener. Pero hermanos, cada mañana, no sé cómo hizo usted esta mañana, pero yo esta mañana al levantarme vi por mi ventana. Bueno, lo primero que tengo de frente es la cruz, una cruz inmensa.
y puedo decir, Cristo venció a la muerte en una cruz como esa. Y aunque nos maten nuestro cuerpo, aunque nuestro cuerpo pueda morir, aunque el virus mate nuestro cuerpo, nunca podrá matar nuestra alma. Hermanos, si Jesús está con nosotros en la barca, levantémonos cada mañana, abramos la ventana, abramos la puerta, quizás no podemos salir a la calle, pero abramos esas puertas y miremos hacia afuera y saber que ya superamos la muerte y vivamos la vida que Dios nos ha dado en esta tierra. Vivámosla. Vivámosla. No se trata de vivir imprudentes. No se trata de no acatar las recomendaciones que nos han sido dadas, de quedarnos en casa, quedémonos en casa, de guardar distanciamiento. Si vamos a un lugar a comprar, guardemos el distanciamiento de 1 metro y medio. Debemos de lavarnos las manos frecuentemente, usar alcohol gel. Hermanos, se trata de vivir sin miedo a la muerte, porque el que está con nosotros en la barca nos ha dicho que vamos a pasar al otro lado. Y el otro lado es seguro. El otro lado es la vida eterna, es vida eterna, hermanos. Y podemos estar seguros que es una vida que disfrutaremos de todas las bendiciones de Dios. Una vida donde no habrá más lágrimas y no habrá más dolor porque estaremos con Él. Porque, hermanos, nos pueden matar el cuerpo, pero no el alma. Nuestra alma está segura en Cristo. Hermanos, vivamos de verdad reconociendo que la vida eterna que Dios nos ha dado está por delante y que Él nos ha dicho que nos va a pasar a otro lado, es que nos va a pasar. Hermanos, también puedo decir es cierto que aún nos queda mucha vida por delante en este mundo. Estamos aquí y vamos a vivir una vida, pero vivámosla sin miedo. Ser una vida que honre a Jesucristo. Porque Jesús desafió a la muerte en esa cruz. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos sin miedo a la muerte. Necesitamos honrar su nombre en medio de un mundo que necesita discípulos que no le teman a la muerte. Y atemos esta verdad en nuestros corazones para el resto de nuestras vidas. Porque no hay lugar más seguro que estar en el centro de la voluntad de nuestro Dios. Y hermanos, y la voluntad es que estemos en medio de esta tormenta. No la podemos evitar. Dios es soberano y Él permitió que llegara a nuestro país. Y no podemos evitar esto. Pero necesitamos, hermanos, como discípulos, tener esa verdad en nuestros corazones. Hermanos, que tenemos vida y vida eterna en Cristo Jesús. Quiero terminar esta mañana diciendo que la iglesia de los Hechos, hermanos, aprendió esta lección. Y cuando fueron llenos del Espíritu Santo y pudieron ver que Jesús había vencido a la muerte, y pudieron vencer a la muerte, porque la peor tormenta que ellos experimentaron, y va a experimentar la humanidad, hermanos, ellos comenzaron a experimentar persecución. La iglesia no está siendo perseguida, por lo menos ahorita. Esta es una necesidad fuerte, y lo podemos ver. Hermanos, quizás vamos a pasar más de un mes sin congregarnos, sin reunirnos, sin vernos, sin estrecharnos las manos, sin darnos un abrazo. Vamos a pasar lejos, pero hermanos, que todos tengamos ese sentir de Cristo. Ahora podemos hacer la diferencia. Ahora podemos cada mañana levantarnos y abrir esas ventanas de nuestras casas y poder decir, Señor, gracias por la vida eterna que tú me has prometido. Yo estoy en esta barca, Señor. El agua está cayendo. Se hunde el barco. Pero mi seguridad está porque tú estás aquí conmigo. ¿Sabe? Los discípulos estaban oprimidos por la gran persecución que vino sobre ellos. Pero ¿sabe qué hicieron los discípulos? En Hechos capítulo 4 se reunieron a orar. Y es la oración que hemos de hacer nosotros este tiempo. Es una oración en tiempos de crisis. Porque ellos oraron, hermanos, mire capítulo 4 de Hechos y el versículo 29. Vamos a Hechos capítulo 4 para terminar. Mire cómo oraron ellos. Hechos capítulo 4, versículo 29. Mire, hermanos, Hechos capítulo 4, versículo 29. Hechos 4, versículo 29. 29 al 31, amados hermanos. Mire lo que ellos oraban. Dice,
Ellos oraron así media hora. Señor, mira sus amenazas. Ellos están siendo perseguidos. Y mira la oración. Y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Ellos no oraron, Señor, quita lo que nos están persiguiendo. No, Señor, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y miren qué lindo el versículo 31. Y dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Señor, los malos se han levantado contra nosotros, tus discípulos, decían ellos. Pero en medio de esta crisis ellos decían, Señor, danos valor. Nos des valor para predicar el Evangelio. Hermanos, ellos no oraron para que los problemas cesaran o desaparecieran. Ellos oraron por valor para enfrentar los problemas. Y creo que esta debe ser nuestra oración en este tiempo de crisis que estamos viviendo. No podemos venir a decir, Señor, que terminen los problemas porque no van a terminar. Aunque sabemos que esta pandemia, el coronavirus, va a terminar, porque va a terminar. Pero hermanos, vendrán en el futuro otras crisis peores. Entonces tenemos que aprender a orar, a pedir valentía como discípulos de Jesús. En medio de este mundo que se está desmoronando, que se está viniendo abajo. Y podamos decirle al mundo que podemos confiar en Jesucristo. Hoy es un tiempo especial para que a nuestros vecinos les digamos, podemos confiar en Dios. Es que en medio de la crisis, quizás no hemos visto un enfermo de verdad con nuestros ojos de coronavirus. Pero nosotros nos han descrito realmente qué terrible es. Pero que en medio de eso podamos confiar en Jesucristo y que podamos predicarles el Evangelio a estas personas. Que la vida no está aquí en la tierra. La vida está con Cristo Jesús en los cielos. Estamos en un tiempo tan difícil, hermanos. Nunca creí, como decía ya Joel, nunca habíamos vivido esto. Habíamos vivido esto, nunca lo habíamos vivido. Pero vienen cosas más difíciles todavía. Y no es que yo los quiera desanimar o meterles más miedo, pánico. Solo quiero animarlos a que nos agarremos del Señor. Que Él está con nosotros en esta barca. Que Él es la vida. Que Él venció la muerte con su muerte. Que Él ahora está preparando morada para cada uno de nosotros en los cielos. Y cuando nos toque partir, ya sea por esta enfermedad o por lo que sea, sabemos que hemos pasado de muerte a vida eterna. Hermanos, tomemos esta certeza y esta seguridad en nuestras vidas. Y seamos luz ahora. Seamos sal en medio de este mundo. La gente anda corriendo, anda afligida. Se está llevando todo el papel higiénico. No hay que hacer. Y no digo que no tomemos las precauciones. Tome todas las precauciones que hay que tomar. Compre comida para tener en su casa. Comida que no se va a arruinar. Y tenga cuidado al salir. Tengo una buena razón para salir, si no, no salga. Yo tengo que salir todos los días. Y cada día que salgo voy al hospital. Y cada vez que voy a ese hospital, no sé si voy a poder salir. Pero tengo la certeza y la seguridad que mi Dios, que mi Señor está conmigo y está con usted. Oremos esta mañana, amados hermanos. Oremos al Señor sabiendo que nuestra esperanza está en Él. Mi esperanza está en ti, Señor. Él es nuestro refugio. Él es nuestra roca fuerte. En ella yo puedo estar firme y seguro. Mi esperanza está en ti, Señor. Gracias, Padre. Padre bueno. Padre eterno. Oramos esta mañana, Señor.
reconociendo, Señor, que en medio de esta crisis, que en medio de este barco, Señor, tú estás ahí. Ayúdanos, Señor, a no olvidarnos de todas esas bondades que tú has hecho con nosotros. Que no olvidemos, Señor, que por ti vivimos, por ti existimos. Señor, que no olvidemos todas las bondades que tú has hecho con nosotros. Nos has provisto alimento, nos has provisto abrigo, nos has provisto casa, Señor, donde podemos estar seguros. Señor, gracias, Padre. Señor, que no perdamos la fe, no en las circunstancias, sino en lo que tú dijiste, que tú estarías con nosotros. Tú nos dijiste, no teman, y lo dijiste 21 veces en los evangelios, no temas, porque yo estoy contigo. Tú estás con nosotros. Queremos tener la fe en esas palabras que tú dijiste, que si tú dijiste que íbamos a llegar al otro lado, si tú dijiste que íbamos a llegar al cielo, es porque vamos a llegar, Señor. Sea en este tiempo o en el tiempo tuyo. Tú eres soberano y tú haces conforme a lo que tú quieras, Señor. Nada se ha salido de tus manos. El mundo, Señor, se ha dado cuenta que es incapaz. El mundo se ve incapaz, se ve inútil. No puede con esto, Señor. Pero tú sí puedes, Señor. Si pudiéramos todos volvernos a ti y volvernos a tus caminos, Señor. Y sobre todo, Señor, gracias por la vida eterna que nos prometiste desde el principio, Señor. Ahí estamos seguros y podamos ser esa sal y esa luz en medio de esta situación difícil, Padre. Trae ánimo, fuerzas a cada uno de mis hermanos. Dale la seguridad de que tú estás con ellos y que a pesar de que estamos en nuestra casa, nuestro corazón está en ti como iglesia, Señor. Y todos juntos, a pesar de que estamos, Señor, en un live, que nunca pensamos que íbamos a estar viendo en una pantalla, Señor. Señor, que podamos apreciar esos momentos que pasamos juntos, porque necesitamos la unidad, Señor. Pero que ahora no la podemos tener más que solo por pantalla, Señor. Pero que podamos apreciar esos momentos que tuvimos como iglesia. Y que confiamos que un día nos volveremos a congregar, Señor. Esa es nuestra seguridad, Señor. Mi esperanza está en ti, Señor. Sí, Señor. Aleluya, Señor. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. Sí, Señor. De nadie más dependeré. Aleluya. Solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es fiel. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Cuando no puedo ver su faz, Oh, Jesucristo. siempre su gracia siempre va. Aleluya. A la tormenta venceré. Mi ancla firme está en Él. Mi arca firme está en ti, Señor. Jesús, fuerte soy, solo
Gracias, Señor. En Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad, Él es Rey. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. En ti estamos seguros, Señor. Regresará Él un día va a regresar. en su presencia, Entonces pasaremos al otro lado. sin manchar, de Él vendré, justificados por la fe. Oh, sí, Señor. En Jesús, En ti somos más que fuertes, Señor. Somos fuertes en ti, Señor. Danos la valentía, el valor, Señor. En medio de la crisis, Señor, ser luz, ser sal en este mundo, Señor. Gracias, Señor. fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad, Él es Rey. Eso es seguro, amados hermanos. Él un día regresará por su iglesia. Si aún estamos en esta tierra, vamos a ser arrebatados en los cielos con Él. Y si nos toca partir antes, amados hermanos, estamos seguros que el día de la resurrección vamos a resucitar y seremos otra vez inmortales y estaremos con Él para siempre. Yo sé que hay miedo, pero no deje que el miedo se apodere de su corazón y de su mente. Confiemos en Dios. Y quiero terminar diciendo las mismas recomendaciones. No salga de su casa, solo que sea necesario, que sea una emergencia. Si sale, acuérdese que no puede ir acompañado, tiene que salir solo. Si va a comprar, vaya solo, porque lo van a estar deteniendo, lo va a estar deteniendo la policía y es para asegurar nuestra vida. Si está en un lugar donde hay mucha gente, guarde la distancia, 1 metro de diferencia, 1 metro de distancia, 1,5 metros. Lávese las manos frecuentemente, limpie los lugares donde las manecillas de las puertas de su casa. Cuando entre a su casa, cámbiese los zapatos, límpielos con lejilla. Cuidémonos, hermanos. Dios ha dejado a este presidente para que, con sabiduría, para que hagamos lo que está diciendo que hagamos. Y entonces vamos a poder terminar bien hasta el final. Dios ha sido bueno con nosotros y en sus manos estamos. Somos uno de los países privilegiados, hermanos. Somos el país que menos casos tenemos por ahorita. Y si seguimos todas las recomendaciones que nos han dado, podemos seguir así. Pero si no acatamos esas recomendaciones, probablemente terminemos mal. Y Dios no quiere. Sus hijos debemos de ser obedientes, no desobedientes. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Sigamos en nuestras casas buscando a nuestro Dios. Si usted tiene algún comentario, por favor háganoslo llegar. Si el Señor nos lo concede, también el próximo jueves estaremos transmitiendo a las 7 de la noche con ayuda del Señor en este mismo canal, nuestra página oficial de nuestra iglesia Oasis de Amor, para estar en contacto con cada uno entre nosotros, hermanos. Que Dios nos bendiga a cada uno. Que Dios le guarde. Amén. Gracias, Jesús.